buenos días tengan todas, todos y todes ustedes. Como saben, en nuestro programa ¿Y tú también discriminas? Ya cumplimos un año. Como les he platicado desde un inicio, esto fue a raíz de mi gran perro de asistencia, Huy, que es un perro de asistencia en su categoría de perro de servicio de alerta médica y perro de servicio de apoyo psiquiátrico. Desafortunadamente, el pasado 3 de mayo, Huy decidió ir al cielo de los perros. Él me enseñó a vivir, a recuperar mi vida y por él hemos luchado a favor de los derechos de los usuarios de perros de asistencia desde hace más de 2 años. Me deja un gran legado, pero no me deja un vacío, me deja una gran responsabilidad para continuar a favor de los derechos de los usuarios de perros de asistencia en nuestro país. Aquí un muy pequeño homenaje de todo lo maravilloso y grande que fue Huy, un Shih Tzu excepcional. Muchas gracias. Y ahora iniciamos este programa del día de hoy con un tema formidable que es Sor Juana Inés de la Cruz, una gran mujer mexicana que supo cómo combatir y superarse a pesar de la discriminación de sus tiempos. Que lo disfruten. Muy buenos días tengan todas, todos y todes ustedes. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un capítulo más de ¿Y tú también discriminas? El día de hoy con un tema fascinante que además quedó pendiente desde ya hace un tiempo con nuestro querido Luis Huitrón, nuestro doctor Luis Huitrón, que pues es un colaborador asiduo a nuestro programa, lo cual agradecemos muchísimo porque siempre aprendemos muchísimo con sus intervenciones. Y el día de hoy, estamos de plácemes porque es el tema de Sor Juana Inés de la Cruz, que gran mujer, pero que también por ser mujer, en la época en la que le tocó vivir, pues se enfrentó a grandes temas de discriminación. Y bueno, voy a empezar por leerles la semblanza de nuestro invitado de hoy. Él es doctor en Historia del Arte, maestro en Historia del Arte con orientación en estudios curatoriales, licenciado en Historia y técnico en Restauración por la Universidad Nacional Autónoma de México. También es maestro de estudios judaicos por la Universidad Hebraica. Es el autor del libro Una catedral bajo tierra. Es creador, director y actor del primer espectáculo de comedia histórica en México, Las Meninas. Ha trabajado en la restauración y la conservación de la pintura mural de la primera catedral de la Ciudad de México en el 2005, en la valoración del Acta de Independencia del Imperio Mexicano en el Archivo General de la Nación de 2008 a 2009, y en proyectos de restauración y curaduría como Murano, El Camino del Vidrio, El Esplendor de la Plata y
tradiciones cerámicas dentro del Museo Franz Mayer de 2006 a 2007. Es profesor de historia, iconografía, arte religioso e historia del arte en el taller de restauración de la Ciudad de México, en la Universidad La Salle, en el Centro de Estudios Casalam y en la Universidad Hebraica. Como los que ya han tenido oportunidad de escuchar los programas que nos ha hecho favor de acompañarnos nuestro querido Luis, bueno, es de verdad un deleite. Muchísimas gracias, Luis, por tenerte nuevamente con nosotros. Hombre, muchas gracias a ti y al auditorio, y especialmente a ti por invitarme. Es un placer estar con ustedes. Cada vez que me invitan me emociono mucho. Ay, nosotros también, mi querido Luis, porque siempre escoges temas muy relacionados con la discriminación, pero verlo desde el punto de vista histórico, yo siento que también nos quita un poco de estrés, de ver que somos muy discriminatorios, pero al verlo desde la parte histórica vemos que lo venimos jalando, entonces como que nos da un poquito de paz y decir, bueno, pero lo podemos cambiar, ¿no? Que eso es lo más importante. Y bueno, como bien se los indiqué, el día de hoy vamos a hablar de Sor Juana Inés de la Cruz, y ya sin mayor preámbulo, pues le doy la voz a nuestro querido Luis para que nos platique, pues, todo lo relacionado a Sor Juana, y bueno, desde cómo empezó, cómo fue su infancia, en fin, me callo para que hable nuestro invitado. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ti de nuevo, muchas gracias. Pues sí, Sor Juana Inés de la Cruz es es un personaje histórico fantástico para empezar, ¿no? O sea, hay muy pocas mujeres en las letras en la época novohispana. Es una época que dura bastante tiempo, 300 años, desde 1521 hasta 1821, y son pocas las figuras femeninas que se van a destacar en cualquiera de los ámbitos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, por el sistema machista, ¿no? El sistema patriarcal que tenía totalmente el virreinato, y la cual la mujer siempre estaba relegada en un segundo plano. Más al rato vamos a hablar de qué es una monja, ¿no? Y por qué la gente se hacía monja, por qué las mujeres se hacían monjas. Entonces, Sor Juana Inés es primero esta figura casi mística, casi comparable con Santa Teresa de Ávila, ¿no? Una monja escritora, una monja poeta, una monja literata, una monja del pensamiento, amante del pensamiento. Esa es una. Luego otra, es la anatematizada, es la excomulgada, es la mujer que rechazó al sistema, que venció al sistema en algún momento. Luego el sistema la venció a ella, ¿no? Y es esta mujer que estuvo transitando por sus versos entre las líneas de lo legal y de lo ilegal, ¿no? Durante muchísimos años. Luego es la preferida de los virreyes. O sea, esa es otra, ¿no? Una Sor Juana que sus mecenas son nada más que los virreyes de la Nueva España, y no una pareja de virreyes, sino dos parejas de virreyes. O sea, le toca el mecenazgo de dos periodos. Entonces es la intocable, ¿no? Es la intelectual intocable que en algún momento, a mí me parece precioso, ¿no? El hecho de que sea el origen de tantos discursos y figuras de protesta. ¿No? No solamente en el ámbito femenino o la lucha del reconocimiento del movimiento feminista, sino que también es en el mundo, ¿no? La voz de los que no son escuchados. Entonces es este personaje padrísimo, ¿no? Que por desgracia, o tal vez es parte del misterio, pues no sabemos bien cuándo nació, ¿eh? O sea, no hay un documento específico, hay un acta de nacimiento encontrada por varios historiadores, pero se discute más o menos la fecha entre 1648 o 1651. ¿Ok? ¿Y por qué razón no tenemos una fecha tan clara del nacimiento de Sor Juana? Porque venía de una familia un poco olvidada, de una familia un poco menos importante de lo que hoy reconocemos, ¿no? Ella es hija bastarda, ella es hija ilegítima, ¿ok? O como se le decía en el argot del siglo XVII, hija de la iglesia. ¿Sale? Entonces es una mujer que va a cargar con este estigma toda la vida y va a luchar contra ese estigma. Ahora, haciendo una nota aquí un poquito puntual. Antes la gente no vivía en clases sociales. Esa es una concepción que tenemos desde el siglo XIX finales para acá. Antes la gente vivía en estamentos. ¿Qué son estamentos? Son niveles socio y culturalmente, ¿ok? Establecidos, que, fíjate nada más, si te tocan hacer en uno de esos, es inamovible,
ya no lo puedes cambiar. Si te toca nacer zapatero, te mueres zapatero. Si te toca nacer duque, te mueres duque. Aunque estés pobre o rico, no importaba la riqueza o la pobreza. Había comerciantes ricos y nobles pobres, pero importaba mucho el lugar que te tocaba porque era un sistema establecido por Dios. Y los hijos bastardos no tenían cabida en este sistema. ¿Ok? Entonces, si es un sistema inamovible, de herencia medieval completamente, de pronto nos damos cuenta que Sor Juana es todavía más valiosa porque rompe con el sistema y logra romper con esa estructura. Una pregunta, Luis. Ahorita que comentabas el lugar que en el que estaban los bastardos, ¿sería que entonces un hijo ilegítimo tenía una peor jerarquía que el saltapatrás, por ejemplo, o por ahí se llevaban? Yo creo que por ahí se llevaban la cuestión de la división de castas era una división completamente racial y la división te permitía entrar a ciertos niveles económicos, ¿no? Definitivamente las castas inferiores no podían acceder a ninguno de los elementos del estadio medio o alto. Pero el problema de ser bastardo es que aun si nacías dentro de una clase acomodada, ¿no? O si fueras de una clase, de una casta baja, era muy difícil para ti poder tener un trabajo y un reconocimiento social. A lo mejor no estabas relegado en el nivel económico como un salta para atrás, pero sí estabas relegado socialmente como un salta para atrás. O sea, socialmente sí era la importancia. Esos son los inicios de la discriminación en nuestra historia virreinal. Las castas Qué son barbaridad. meramente discriminativas. Pero sobre todo los ilegítimos hijos, pues también ¿Sí? sufrían esta situación tan terrible, ¿no? Oh, Yo, sí. yo desconocía que se les llamaba, por ejemplo, lo que nos comentabas, hijos de la iglesia. Me imagino para no decirles bastardos o para suavizar un poquito su situación, o hay Exacto. alguna razón que sepamos al respecto de por qué se les llamaba así. Hoy podríamos relacionarlo hacia eso, ¿no? Hacia la cuestión de para suavizar un poquito, pero realmente no era así. Hay teorías que establecen que al no tener una figura paterna vigente, aceptable, ¿sale? Porque no es una figura, sus papás, después que estuviera casado, sus papás son malas personas. Entonces, la iglesia le ponía en la fe de bautizo, que recordemos que no había registro civil, eso es hasta Juárez, ¿no? Y en nuestro país. Y entonces todos los documentos los tiene la iglesia. Y cuando uno se pone a leer las actas de fe de bautizo, es bien interesante, porque no es por suavizar, ¿eh? Es por recalcar. Y te dicen, hijo de la iglesia o hijo natural. Están reconociendo, metiendo la llaga el dedo en la llaga, ¿no? Diciéndole, este es un hijo que no tiene padres. Y por lo tanto, la iglesia, nosotros, la institución, con los brazos abiertos, los va a recibir para guiarlos por el camino de la vida. Y además, encima de ribete, te ponían negro, bastardo criollo, bastardo saltapatrás, bastardo negro. O sea, era muy incisivo realmente. O sea, las fes de bautizo están bien intensas en ese sentido porque te ponen la calidad de la vida, si es hijo natural, si es hijo legítimo, si no es hijo legítimo, de qué casta pertenece. Es más, hasta los Híjole, abuelos. wow. En la fe de bautizo de Benito Juárez, dice, indio natural de estas tierras, de sus abuelos, de sus padres indios también, ¿no? Y sus abuelos indios también. O sea, muy, muy, muy puntual Marcado. recalcando. Sí, es el inicio de la Y, discriminación. y en el caso de Sor Juana, no se sabe, definitivamente no se ha encontrado quiénes, de dónde salieron sus papás o en dónde nació, nada. No, se sabe en dónde nació, se sabe que nace en Nepantla, ¿ok? Bueno, esa es una de las hipótesis más rescatadas hasta la fecha por los estudiosos, específicamente los grandes estudiosos que ha dado el claustro de Sor Juana, que se han dedicado justamente a estudiar, ¿no? La figura de la fundadora, la imagen fundadora. Pero realmente no, te digo, el año es entre el 48, entre el 51, en Nepantla probablemente, y pasa su infancia en Amecameca, ¿ok? En Yecapixtla. Se llama Mecameca, Yecapixtla y la hacienda de Panoayan, que es una hacienda en donde ahí, a partir de la infancia de Sor Juana, ya podemos entender más de ella. Es una hija bastarda, una hija de la iglesia, de padres españoles,
Entonces, ella pertenece a las castas blancas, por eso se le ha definido como criolla, nace en México, de padres españoles. La familia de la mamá se conoce perfectamente que venía, ¿sí?, de España. De hecho, el abuelo es un comerciante mediano, ¿ok? No importante, pero tampoco básico. Y el papá probablemente se establece, probablemente, que viene de la provincia de Guipúzcoa, en España. Entonces, queda súper borroso, puesto que el apellido es Ramírez de Santillana y se establece justamente que de dónde viene ese Santillana. Incluso en algún momento entre los 40, 60 se dijo que era hija bastarda del Marqués de Santillana, ¿no? O sea, le buscaban obviamente, pero siendo críticos, históricamente críticos, sería una familia muy normal, ¿ok? Nada importante, y es una niña que nace en una hacienda, no tan importante para ese momento. Un bajo perfil, así decirlo. Y su infancia la recorrió de lo que se sabe, porque de algún lugar salió, independientemente de su talento, ya que definitivamente lo traía, pues estas ganas de escribir, de leer, de instruirse, de algún lado lo tuvo que haber obtenido, ¿no? Pues algo vio, algo vivió, ¿se sabe algo al respecto? Si pasó algo curioso en su infancia. Sí, son dos cosas que se establecen por las cartas que ella deja, por los documentos que ella deja. Y lo que se establece es que ella tiene un conflicto con su madre. El conflicto es muy, muy importante. No sabemos de qué va el conflicto, pero probablemente fuera también por cuestiones familiares, puesto que Sor Juana tenía medias hermanas. O sea, la mamá tuvo aproximadamente alrededor de 3 parejas, ¿ok? Entre 2 y 3 parejas, cosa muy rara para la época, y además ninguna oficial, ¿ok? Y tuvo hijas con estas personas, y Sor Juana es una de ellas. ¿Ok? Entonces, Sor Juana es, al parecer, la última de las hijas, ¿ok? Que va a tener esta señora, y de quien le viene todo el apoyo, o sea, la contraparte, ¿no? Familiar, bondadosa del apoyo, es su abuelo materno. Su abuelo materno es quien la va a educar en las primeras letras, es quien la va a educar en los números, en la filosofía, en la música, al grado de que Sor Juana a los 8 años ya compone su primera misa. O sea, de ese... ¡Wow! Sí, no, o sea, es una cosa No, pues le impresionante. despertó la sensibilidad del abuelo. Ay, bendito abuelo, quien quiera que haya Exactamente. sido, porque nos dejó algo fantástico para la historia de nuestro país. Así es, en los documentos de Sor Juana podemos entender, entre líneas, que había una biblioteca muy grande con libros importantes que tenía el abuelo. Pues probablemente por ahí viene esta idea, ¿no? Seguramente el abuelo tenía una concesión y podía tener libros prohibidos por la Inquisición, ¿sí? Libros que estuvieran afuera de este índice, así se llamaba la prohibición, el libro que prohibía los libros de la Inquisición. Entonces, Sor Juana es una chica que se empapa, ¿no? Constantemente de la cultura de su abuelo. Probablemente lo ve escribir, probablemente lo ve estar él en las letras y se fascina. Y el abuelo es quien le enseña un mundo muy, muy amplio, desde la escritura hasta la tierra, puesto que tienen, el dato es medio confuso, pero tienen entre 2 haciendas más o menos, y Sor Juana conoce a la gente del campo, ¿sí? Y Sor Juana aprende náhuatl también y habla en náhuatl con la gente que habla náhuatl en ese momento y habla español, ¿ok? Wow. Y tiene muchísimo acercamiento a los esclavos negros que hay dentro de la hacienda. Entonces vemos una niña súper despierta, ¿no? Queriendo Consciente. absorber exactamente. Y eso es lo más padre de esta figura, como un tanto podríamos compararla con Mozart, por ejemplo. O sea, estas figuras que desde Ujú. chiquitos destacan, pero no destacan porque sacaron 10 en el examen, destacan porque construyeron una pieza musical, un poema, un Por soneto. sus talentos, pero Así. además con un poco de instrucción y los explotan al máximo. Pero esta sensibilidad que ya presentaba me parece fuera de lo común, que de alguna manera se refleja, ¿no? En luego más bien en toda su obra y en todo lo que más adelante dejó para nuestra historia, que es sumamente rico. Ay, pero qué interesante. Nos decías también que pues entró a la corte virreinal en algún momento. Así es, y es justamente por esto, porque destaca tanto
¿sí? Es la niña que escribe poemas, es la niña músico, es la niña, de pronto destaca tanto que la gente de la Ciudad de México la voltea a ver. Hay aquí una historia muy romántica, podríamos decirlo, ¿no? Que puede venir de la construcción de la historia de Sor Juana durante el siglo XIX, siglo XX, en la cual se establece que es un conflicto con la mamá lo que detona la expulsión de Juana Inés de la hacienda, de su vida rural. Algo pasa en la casa y en ese momento la mandan justamente con familiares que viven aquí en la Ciudad de México. Y esa es la forma en la que llega Juana Inés con, por un lado, el reconocimiento, la fama de la niña genio, ¿okay? La niña tan instruida y maravillosa en el conocimiento, y por otro lado es como un, vamos a sacarte de aquí. Sea cual sea el asunto, le favoreció, porque realmente si Juana Inés hubiera quedado en Nepantla toda la vida, ¿no? En su hacienda de donde nació, realmente no hubiera llegado a grandes vuelos, puesto que, siguiendo la costumbre de la época, que vamos a hablar más adelante, lo hubieran casado, ¿no? Y ahí hubiera quedado el asunto, ¿no? Entonces, Juana Inés no llega a la Ciudad de México con estos familiares y se vuelve súper famosa aquí en la Ciudad de México. Y es cuando los virreyes la mandan llamar. ¿Ok? ¡Wow! Y eso Exactamente. que no había redes sociales en ese entonces para saber todo lo que escribía. Qué No, interesante. sí, así es. Entonces, entre 1664, ¿ok? 1665 aproximadamente, estamos hablando de 12 años, son de 11 a 15 años, más o menos, ¿no? Más o menos la fecha. Entra a la corte del virrey y el virrey la adopta, ¿ok? El virrey y la virreina la adoptan. ¿Por qué? Porque en ese momento los virreyes podían adoptar gente para mantenerlos en la corte, ¿sí? Era muy común que adoptaran bufones, muy común que adoptaran enanos. Eso era súper común. Basta ver la obra de las Meninas de Velázquez, donde está los enanos. Ahí va Isabel I de Inglaterra, muy famosa por sus enanos. Las cortes europeas tenían enanos que servían de diversión, ¿no? Y los adoptaban, que es muy triste decirlo, ¿no? La concepción era más como un animal de compañía. Es una cosa terrible, terrible, Como ¿no? mascota, ¿no? Como mascota, es una cosa muy, Qué muy fuerte. barbaridad. Y ella entra dentro de este paquete, del paquete del divertimento de los virreyes, ¿sí? Pero al ser intelectual, pues no la van a tratar como cualquier otro divertimento, sino que le van a dar ciertos permisos. Y siendo mujer en esa época, por eso es tan importante la figura de Sor Juana, que además hay pocas figuras femeninas en nuestros billetes, ella tiene uno fantástico, especial, porque estaba yo recordándome quién es más, creo que la corregidora en algún momento está en algún Sí, billete, sí, así es, la Coyolxauhqui, que también es una así es, figura femenina, así pero es. Xochipilli y Sí, no sé qué otra figura. Frida, Ah, Frida Frida, Kahlo, que la ajá, remetieron recientemente, bueno, digo recientemente sí, en los a fines billetes, del siglo claro, pasado, ¿no? claro, Pero nada más, es sí, tremendo, pero Sor Juana siempre es referente, así es. es sumamente interesante y bueno, nos tenemos que ir rápidamente a un corte, pero regresamos para que nos termines de platicar qué pasó ahí en esta corte virreinal, que afortunadamente estos virreyes de ese momento tuvieron pues el buen gusto, porque tenía que ver, y la conciencia de ver, bueno, esta es una persona sobresaliente y pues de alguna manera explotar sus talentos, porque pues ello también nos dejó pues mucho que podemos disfrutar el día de hoy y de lo que aprender, pero vámonos rápidamente a un corte y estamos rápidamente de vuelta con ustedes aquí en ¿Y tú también discriminas? Oh. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Regresamos a ¿Y tú también discriminas? Hablando hoy de la fantástica Sor Juana Inés de la Cruz. Y bueno, nos quedamos en que pues la adoptan para no decirlo de una manera más cortés, adoptan a Sor Juana en la corte del virrey y nos quedamos en eso, cuál fue su paso por la corte y pues si nos puedes platicar un poco más qué pasó en la corte y luego cómo es que sale de ahí, porque me imagino que en algún momento
pues fue que decidió irse a la vida de monja y por qué, ¿no? Pero bueno, Claro. así que Luisito es el que sabe. Gracias, gracias. Sí, así es. Ella, para recapitular un poco, ella llega con sus tíos, ¿no? Lo que habíamos dicho, primero llega con sus tíos, se llamaba María Ramírez, su tía, y el esposo de esta, Juan de Mata, así se llamaban los dos. Y a partir de ahí comienza por la Ciudad de México a hacer trending topic, ¿no? Sor Juana Inés de la Cruz, porque por lo que escribe, por lo que hace, y justamente llegará por esa razón a la corte de los virreyes. El virrey don Antonio Sebastián de Toledo, ¿sí? Marqués de Mancera, y su esposa, la virreina, doña Leonor de Carreto. Ellos la van a acoger bastante y es muy probable que dentro de la corte virreinal, Sor Juana extienda sus niveles de cultura y de conocimiento, puesto que está directamente en contacto con los libros. Y entonces empieza a entretener a los virreyes. ¿Cómo lo hace? Un poco por la vía de la poesía, un poco por la vía de ser lectora de otros libros, y se va empapando, y muy probablemente, esto es una hipótesis que manejamos algunos historiadores del periodo virreinal, allí tiene el contacto con otros documentos de otras mujeres que escribieron. ¿Ok? Sor Juana Inés, como lo mencioné al principio, no es la única que escribe. Han habido varias mujeres que han escrito y probablemente allí en la corte conoce de estas historias de otras mujeres que escriben y de los documentos que escriben, ¿no? Es solo una hipótesis, puesto que ahí era el centro del conocimiento y Sor Juana Inés tenía carta abierta, justamente, ¿no? Con que nos entretengas puedes hacer lo que quieras. Entonces, imagínense, es como niño en dulcería, ¿no? Va, corre, ve los libros, estudia, lee. La niña ya lee latín, la niña ya lee español, habla náhuatl. O sea, es una cosa impresionante, ¿sí? De hecho, va a ganar un poema, un concurso a los 11, 12 años que hace en latín completamente y gana. Entonces, es una cosa padrísima. ¿Dónde podemos encontrar, me voy a salir un poquito, Sor Juana, dónde podemos encontrar estas otras mujeres que escriben, estas otras mujeres que triunfan en el virreinato como escritoras, como pensadoras, como lo que hoy llamaríamos humanistas? Las podemos encontrar en un libro que les quiero recomendar. Es un maravilloso libro que escribió la doctora Josefina Muriel, que se llama Cultura Novohispana Femenina. ¿Ok? Es un libro que lo encuentran en el Instituto de Investigaciones Estéticas en la UNAM, o sea, está perfectamente, lo pueden encontrar ahí. Es bastante grueso, ¿no? Pero esto es lo rico de este libro, es enriquecedor. Y ella nos habla de otras grandes poetas, tal vez un siglo antes de Sor Juana, más o menos, como otra gran poeta llamada Mariana Estrada de Medinilla, que escribe, es una gran poeta, es padrísimo. Entonces, no es la única, pero sí en este momento es la más importante. Entonces, ahí entra Sor Juana y está en su momento más importante. Escribe, ¿sí? Declama. Las obras de Sor Juana están llenas de sátira. ¿Ok? O sea, también tienen humor, lo que hoy llamaríamos como humor negro. Es muy, muy Sarcasmo, ácida. ¿no? Es También. muy sarcástica, sí. Pero sí. además muy fino. Y me imagino que para la época ha de ver, pues de ahí yo creo que se reían las personas, no sé. Exactamente, claro, sí. Pero qué fuerte. Y más o menos se sabe en qué edad estuvo en esta primera incursión en la corte. Más o menos entre los 13 años y 15, 16 años es cuando entra. Y es el momento más importante de ella, porque dicen que era además muy hermosa. Entonces, es todo un hito en la cultura de la corte, puesto que es la niña joven, ¿sí? La niña hermosa, la niña inteligente, la niña amable, ¿sí? La niña culta, y se vuelve gran amiga de la virreina, al grado de ser su dama de honor, ¿ok? Su dama de compañía. La virreina se rodeaba. ¿Vivía en la corte? O sea, de plano se Sí, mudó a la corte. exactamente, sí, sí, sí. En la corte europea, Fantástico. sí, no, es increíble ver, o sea, verla que pasa de la hacienda de Nepantla a vivir en Palacio. Ajá, o No, sea, pero sobre todo es que sí me imagino la imagen de una joven, una adolescente,
Sí, ahí en medio de todos estos libros me recuerda, ay, perdón, me van a regañar muchos, pero una analogía moderna podría ser la figura de Bella en La Bella y la Bestia de Disney, que lo claro, suyo era leer, y cuando ve esa biblioteca inmensa de la bestia, bueno, entonces me claro. imagino que así llegó Sor Juana a la corte y dijo, de aquí soy. Totalmente. Y Sor Juana sorprendía, puesto que ya conocía esos textos, ¿no? Entonces, perfectamente discutía con los textos, discutía con la gente de los con la gente que le preguntaba sobre los textos. Y esto llevó al siguiente nivel, que fue tertulias literarias. O sea, Sor Juana pasó de ser un divertimento más de la corte a ser el centro de atención en donde iban los virreyes a escucharla. ¿Sí? Pero estamos hablando de una niña de 16, 17 años. Es impresionante, ¿no? La inteligencia de esta niña. Y empezaron a llegar a estas tertulias los arzobispos, los obispos. Empezaron a llegar los catedráticos de la Real Universidad de México. O sea, de pronto, ¿no? Sor Juana tenía una audiencia alrededor de doctores, teólogos, matemáticos, pensadores, comerciantes, religiosos, nobles, y todo el mundo iba a ver a esta Sor Juana. Entonces, y ahora podemos entender justamente qué significaba ser la protegida de los virreyes. Era el centro de atención, pero seguía con una mancha que no podía borrar. Era hija bastarda. Híjole, ¿Okay? qué terrible. Qué Así es. terrible. Y precisamente, ¿no? Por eso es tan importante esta figura de Sor Juana, además de todo su acervo, porque es como bien decías en el corte pasado, aquí podemos empezar a ver con esto de cómo se trataba a los hijos fuera del matrimonio o que no tenían una relación clara de quién era el papá o la mamá, y pues se les estigmatizaba y se les discriminaba espantosamente, a pesar de que fueran alguien tan talentoso como lo fue Sor Juana, y además autodidacta. Y digo, empezó por, como nos platicabas, por el auspicio del abuelo, pero además de que se interesara en temas que yo no creo a la fecha, a los 6 años, más que niños genios, que afortunadamente sí los hay, y si caen en con buenos papás, los ayudan a desarrollarse, pero pues quién va a querer leer a los 6 años filosofía, ¿no? Claro. Pues lo que quiere uno es salir a correr y brincar, ¿no? O aprender otros idiomas, y a tan temprana edad, saber latín. Yo alguna vez tomé clase de latín, es muy interesante, la verdad, pero pues aprender una lengua muerta es muy complicado, porque ¿con quién platicas? Wow, no, es que, o sea, tal vez me estoy oyendo muy trivial, o de antemano me disculpo con nuestro querido público, porque de ninguna manera estoy queriendo hacer ni mofa ni hacer menos a la figura de Sor Juana, sino todo lo contrario, es para que podamos ver, o sea, la importancia, pero además estamos hablando de un siglo, no el siglo pasado, o sea, hace algunos siglos, y además en pleno virreinato, que las castas, que ya lo hemos platicado en otros programas, eran muy, muy, muy definidas, Sí, y difícilmente te puedes salir del lugar en el que estás. así es. Y Así bueno, de es. alguna manera a Sor Juana, pues el estar en la corte, pues le ayudó un poco a salir de ello, ¿no? Pero me imagino que es sumamente complejo el asunto Era, de siempre sentir ese estigma. No sé si claro. en las cartas o documentos que dejó llegó a platicar algo al respecto sobre su paso, este primer paso por la corte al respecto a esta discriminación. Pues sí, deja muchos documentos, ¿no? Muchos recuerdos de cuando estaba en la corte y cómo le gustaba estar en la corte, porque también viéndolo desde el punto de vista histórico y crítico, la corte le representa el primer lugar de a lo mejor una ilusión de libertad. ¿Ok? Realmente no es libre, ¿no? Una mujer nunca va a ser libre en este contexto, pero había ciertas ilusiones de libertad. Y entonces a Sor Juana le encanta eso. Pero siempre tiene este problema, es hija bastarda. ¿Y qué sucede? No se puede casar bien, por así decirlo, en el esquema de la época. Entonces, al no poderse casar porque pesa más su
la suciedad de su sangre, hablando con términos del siglo XVII. Uno de los sacerdotes que está en estas tertulias, también gran amigo de los virreyes, acepta ser el confesor de Sor Juana Inés. ¿Qué es un confesor? La figura de un confesor es hoy lo que podríamos decir muy, resumiendo muy groseramente, comparando muy groseramente, un coach de vida. ¿Ok? Eso es que por la iglesia, en ese caso no es por la cuestión actual, sino es ¿No por la podría ser cuestión mejor un psicoterapeuta? No tengo un nada contra los que coach de vida, pero no Sí. todos tienen una base clínica formal. No Ajá. sé, Así es. Ok, sí, sí, sí. perdón. Podría ser, no, podría No ser más quiero ser complicado. discriminatoria, pero bueno, es que no es lo mismo, no sé, alguien que va y toma un curso y se certifica, alguien que lleva años estudiando todas las corrientes psicológicas, psiquiátricas, etcétera, Bueno, etcétera, pero ¿no? justamente por eso yo o sea, no era una persona que se dedicara a llevar de la mano por la vía del conocimiento, sino de la religión. Acuérdense que estamos en un estado completamente religioso. Y este chico, bueno, este señor llamado, es el padre Núñez de Miranda, así se llama, ok, el señor es el que le dice a Juana Inés, no te vas a casar. O sea, nadie se va a querer casar contigo. Fíjense qué fuerte, o sea, estamos hablando de una situación muy fuerte. Es el hito en la cultura novohispana de ese momento. Es la gran Juana Inés, ¿no? De Asbaje, o Juana Inés Ramírez Santillana, ¿no? Y no se puede casar. Entonces, él le propone ser monja. Este es el puente, ¿ok? Por lo cual conectamos las historias. Como es la niña genio, la niña importante dentro de la corte, y de pronto, ¡pum!, ya la vemos de monja. Porque la vida monjil es una vida, otra vez, volvemos con estas ideas de libertad y ideas de libertad, sentidos de libertad, ¿no? Un poco más amplio, en donde se tendrá que dedicar a Dios, por supuesto que sí, va a tener ciertas libertades. Y la libertad puede ser escribir, seguir estudiando. Suena a que es que no me quiero meter en un berenjenal del coach de vida porque no, y además yo respeto finalmente, la mayoría, no dudo que buscan ayudar a otras personas, como en todo hay abusos, pero bueno, pero no sería también que esta persona que le dice, bueno, tú no la vas a hacer para que alguien te despose, también sería poder tener el control de alguna manera de esta maravillosa mente. Totalmente, absolutamente. En el esquema virreinal, la mujer es un ser inmaduro. Eso sería como más o menos entenderlo. Por eso en el esquema virreinal, esa herencia del medievo, esta herencia del pensamiento cristiano medieval. En ese momento la mujer es inmadura socialmente. Entonces siempre tiene que estar acompañada de un hombre, ya sea el padre, el hermano, el hijo, siempre. Y si no está acompañada de un hombre, tiene que estar acompañada de muchas mujeres. Es decir, no puede estar sola porque es un ser que no alcanza esa madurez. Y es obviamente, viéndolo desde los ojos analíticos, críticos, los autoritarismos masculinos, ¿no? O sea, yo como hombre me asumo superior a una figura femenina y por lo tanto la voy a guiar, ¿no? Y si estamos hablando de Para tenerla bajo para control. tenerla bajo control. Y Es que estamos, aquí suena muy interesante cómo este muy abusado padre, uh-huh, aprovechando esta confianza, uh-huh. pues de alguna manera la guía, que bueno, se lo agradecemos porque también eso le dio continuidad a toda su obra, pero pues ahí ya se ve estos rasgos del sistema patriarcal de que a la mujer hay que, lo que dices, no hay que guiarla, hay que hacerle porque no puede sola, pero también estos dejos que pasa mucho hoy en día con mujeres brillantes que si en la contraparte masculina, si se siente asediado por esta brillantez,
pues busca la manera a través de las diferentes figuras como el mansplaining y varias otras figuras de hacerla menos, pero aquí a través de controlarla en la vida en un claustro, ¿no? Claro, controlarla, Interesante. como bien lo dices, en la vida de un claustro, porque eso que acabas de decir es fundamental, es un control disfrazado de fe, ¿no? Y por eso se aplica, y por eso es válido, y por eso es lo más normal. Ahora bien, Sor Juana, sí, o sea, muy, muy importante, muy inteligente, pero también hay que entenderla, que es ahí donde me gustaría hacer una nota. Mucha gente trata de entender a Sor Juana y la ve con ojos del siglo XXI, ¿no? ¿Por qué no hizo? ¿Por qué no esto? ¿Le faltó? Sí, qué bueno porque tenemos la visión a posteriori, qué bueno que ya estamos en un nivel, superamos en muchas cosas la Ujú. cultura del siglo XVII y lo podemos ver, pero hay que ser críticos y hay que observar a Sor Juana dentro de su contexto histórico. Para Sor Juana era risible, ¿no? O sea, salirse, vivir sola, tener una casa y rentar una casa y tener un negocio. O sea, no eran ideas muy básicas, ¿no? No le pasaban por la cabeza porque el sistema no era así. Y en una de sus ideas más graves, que es, quiere entrar a la universidad. O sea, y ahí Híjole. se topa con pared porque no es hombre, ¿no? Híjole, qué barbaridad. No, pero además esta situación que ahorita muy puntualmente nos estás recordando, porque además empezamos a escucharte y vamos viajando contigo y se nos olvida muchas veces que nos tenemos que poner en la cosmovisión del momento. Porque Claro. hay, como, por ejemplo, con los aztecas, ay, eran unos asesinos porque sacrificaban gente. No, a ver, lo hacían por una razón específica y por un bienestar común, que era las cosechas, que tuvieran abundancia, etcétera, etcétera, fertilidad, etcétera. Que ahorita lo vemos, ay, que primitivos, pero en ese momento no. Seguramente si ellos nos vieran a nosotros con esa visión dirían, híjole, qué pérdida de tiempo con tantas cosas plásticas, ¿no? O sea, digo, Sí. hay que verlo así, pero además y pasa eso todavía, y perdón que haga este paréntesis, pero todavía hoy en día la gente se nos hace muy fácil o se les hace muy sencillo a las personas de criticar. Ay, pero es que si la golpean, ¿por qué se dejó? ¿Por qué se quedó? ¿Por qué no se cambió de trabajo? ¿Por qué? Porque no estamos en la cosmovisión de esa persona, con las situaciones que ha vivido esa persona, con las que se ha desarrollado y además el sistema patriarcal que muchas veces no nos deja ver más allá del mismo. Entonces, bueno, alguien que vive violencia y que está en violencia, tiene normalizada la violencia, como pasa con muchos grupos prioritarios, por ejemplo, los de pueblos originarios, que muchas veces la discriminación ya ni la detectan como una situación violenta, sino ya la viven como una situación del día a día. Entonces, sí no hay que olvidar esa parte y sí ser un poco más gentiles o hacer el esfuerzo de ser más gentil, de ver con compasión, que es bondad y respeto de acuerdo a los budistas tibetanos, que también habría que hablar del budismo tibetano algún día, porque debe tener cosas también de repente ahí que interesantes de platicar. La bondad es poder ver al otro de forma empática y el respeto es, no estoy de acuerdo contigo, pero adelante, ¿no? Llegar a una verdadera tolerancia, no a la tolerancia que luego se entiende como que te aguanto y me volteo para el otro lado, ¿no? Entonces sí, yo vuelvo a invitar, ¿no?, a nuestro público a que nos sensibilicemos y este tipo de temas como el de hoy, pues nos ayuda a empezar a tener más herramientas para que en el hoy nos sensibilicemos, pero no olvidar que hay que ver siempre con la cosmovisión del otro o a través del ojo del otro, ¿no? Claro. Y esos son elementos que ya podemos hacer, que bueno que ya los podemos hacer porque vivimos en un estado moderno, ¿no? Pero es muy difícil disasociar que antes del estado moderno, del estadio moderno, no era así la vida, ¿no? La vida era completamente regida por la iglesia y por el gobierno, y estos eran en manos de hombres, ¿no? Entonces, por supuesto que es muy fácil criticar, pero una parte de lo que decías, de lo que me encantó que dijiste, ser empático, y yo le agregaría ser crítico, y crítico es entender su contexto.
¿no? Estudiar su contexto, ver por qué las personas reaccionan así. Lo acabas de definir perfectamente, porque se normalizan ciertas conductas y para Sor Juana esto era lo normal, ¿sí? Entonces, o se mete de monja o se casa y no se va a poder casar, ¿ok? Entonces, en este momento ella decide meterse de monja, pero como viene de un estrato económico medio bajo, no le alcanza para entrar de monja, ¿ok? Y entonces va a entrar en uno de los conventos más pobres, puesto que existían conventos pobres y conventos ricos. Pero si quieres, esta parte la podemos hablar un poquito más Sí. adelante porque es muy importante. Qué fuerte, qué horror. Y además ella con todo el... Pero ahí se nota su inteligencia y también una inteligencia emocional. O sea, no voy a poder desarrollarme, no voy a poder desarrollar una familia o ella siempre, por todo lo que nos dices, pues ávida de más y más conocimiento. Bien dicen que el conocimiento da poder. Y Así es. entonces, bueno, tengo estas opciones y juega, pues viéndolo, si lo vemos con ojos modernos, jugó muy bien sus cartas que tenía en ese momento. Porque Totalmente. si no, la otra opción era quizá acabar de, pues, de criada o de algún tipo de esclavitud en algún momento o algo todavía más complicado, ¿no? Y a esto me gustaría agregar una cosa. El momento de Sor Juana brillando en la corte es temporal y Oh, ella lo sabe, porque en cuanto termina el gobierno de los virreyes no son vitalicios, tienen periodos de 4 a 6 años. Exactamente. Entonces, muy lista que era, sabía perfectamente que tenía el reloj en contra. Entonces era, qué ok, barbaridad. hay que aprovechar ahorita y hay que Al hacer máximo. lo que podamos hacer porque después no voy a saber si los nuevos virreyes Me van a mantener aquí, me van a ¿no? mantener aquí. O peor aún, la mantienen ahí, pero silenciada, ¿no? Porque también me imagino en esa época que la Inquisición también estaba todo lo que da y que, como decía en el programa, en un programa pasado que hablamos de violencia de género en medios de comunicación, pues las favoritas de la Inquisición éramos las mujeres que éramos las brujas, ¿no? Oh, Entonces, sí. además, una mujer y con conocimiento, que da mucho poder el conocimiento, debe haber sido tremendo, pero ahí nuevamente nos demuestra su gran inteligencia, su sabiduría y que juega muy bien sus fichas para seguir adelante y afortunadamente para ella y para nosotros Ujú. le sale bien, por lo menos hasta ahorita, ¿no? Le sale bien la jugada, aunque cayera en una eh, en un claustro, pues, de pocas, de, pues, con poco dinero, ¿no? Como lo comentabas. Y bueno, nos tenemos que ir rápidamente a otro corte, pero regresamos con esto y cómo empieza su vida monjil y además todo cómo empieza todo su obra, su filosofía, en fin, todavía tenemos mucho que abordar, pero rápidamente regresamos con todas, todos y todos ustedes. No se vayan aquí en ¿Y tú también discriminas? Ya estamos de vuelta con todas, todos y todos ustedes y nos quedamos en este ingreso de Sor Juana a la vida monjil y pues ya sin mayor preámbulo le doy la palabra a mi querido Luis. Muchas gracias. Sí, la vida monjil era una forma de vivir seguras para las mujeres. En este esquema, retomando la idea del bloque anterior, en este esquema de que la mujer es un ser inmaduro, ¿ok? Necesita tener la compañía. Desde el medioevo cristiano, las poblaciones cristianas decidieron fundar la figura del monasterio femenino. Ajá, para que las mujeres se metieran a tener esta vida monjil, esta vida monástica, enclaustradas completamente. ¿Cuál era la idea? Preservarles su virtud. Eso es hablando de cuestiones de virginidad. Y también darle o garantizarle a las mujeres que toda la vida podrían tener una vida despreocupada. Breve y rápidamente, ¿cómo es la monja? ¿Para qué funciona? ¿Cómo se mete alguien de monja y para qué funcionaba? En un esquema en donde había que casar a todas las hijas, puesto que una mujer no se puede quedar sola, ¿ok? Entonces, casar a una hija era algo muy caro. Y por esa razón, los conventos eran la mejor opción,
puesto que te bajaban la tarifa, ¿ok? No era lo mismo, no te costaba lo mismo que casar a una hija y podías perfectamente meter a todas tus otras hijas a lo largo de los conventos de la ciudad. Y la tradición, como lo vemos en estas películas o la novela, como de Como agua para chocolate, se queda la tradición de la hija última para cuidar a los papás, ¿ok? Entonces, este era como el esquema general. Ahora bien, los conventos se empiezan a volver lugares importantes porque reciben a estas mujeres. Y la idea, cómo funcionaba un convento, era una mujer entra a un convento y va a pagar una dote, ¿ok? Esa dote sirve para entrar al convento, pero la dote se mete es como dinero invertido dentro de ese convento. Los conventos de 100, 200, 300 mujeres, imagínate cuánto dinero no había dentro de ese convento y constantemente ese dinero se invertía. De esta forma, los conventos se lograron convertir en la banca novohispana. En la época colonial no existía el banco, pero existían las monjas. Las religiosas eran las monjas ricas las que trabajaban con todo este esquema. Ahora bien, había monjas pobres, puesto que no todas las mujeres podían entrar a un convento y podían pagar un convento, una dote para un convento rico. Y por esa razón, ¿sí? Las monjas pobres eran un poquito más abiertas a recibir dotes mucho más pequeñas, pero así vivían con esa diferencia. Sor Juana Inés es aconsejada por Núñez de Miranda, su confesor, para que entre al convento de las monjas carmelas, que es el lugar donde actualmente ocupa el Museo Exteresa, Arte Contemporáneo, ¿no? En el centro histórico. Y ahí va a entrar ella al convento de San José, cuyo es nombre es oficial, el nombre coloquial es Santa Teresa la Antigua, y ahí va a estar justamente y no aguanta el nivel de vida. Para empezar, no la dejan escribir. En ese sentido, tiene un engaño, en ese sentido, ¿sí? Y no aguanta el nivel de vida, toda vez que la ponen a barrer, la ponen a trapear, la ponen a hacer ejercicios muy fuertes, tanto de piedad, de religiosidad, flagelos, ayunos, y eso se enferma Sor Juana Inés, ¿ok? Que es Carmela originalmente, y va a tomar el nombre, me parece algo muy bonito, Sor Juana Inés de la Cruz, ¿ok? Haciendo referencia por su nombre Juana al masculino Juan de la Cruz, que es el fundador de la orden reformada de las Carmelitas Descalzas, cuya contraparte femenina es nada más y nada menos que la gran monja literata Santa Teresa de Ávila. Entonces, hay una conexión de ella No, qué bárbara, qué mujer. ¿Okay? Sí, es una figura padrísima, ¿no? Pero además hasta que... el nombre lo escoge. Pues sí, movía sus fichas con una estrategia fenomenal, ¿no? Para la época, pero demuestra nuevamente todos sus conocimientos de tantas y tantas materias en las que se fue introduciendo, y me imagino que en esos tiempos que estuvo en la corte, pues yo creo que ni dormía, devoró libro tras libro. Sí, así es. Entonces, es una figura muy, muy, muy ágil que no merece estar dentro de ese convento, se enferma muy fuerte, hay partes de la historia, líneas historiográficas, que dicen que es casi peligro de muerte, y entonces los virreyes piden un permiso especial para sacar a la monja del convento y regresarla al palacio virreinal. Sigue siendo monja, no se le quitó lo monja, ¿ok? Ella ya había elegido ese camino de vida y esa ya no era una decisión que se pudiera cambiar. Pero la propuesta fue la siguiente: nosotros como virreyes, como mecenas, te vamos a pagar una dote cuantiosa para que puedas ingresar al convento más VIP de la ciudad, que era el convento de San Jerónimo. Monjas muy ricas, monjas muy poderosas, que entraban, ¿ok? En este tipo de conventos ricos había dos tipos de monjas, las monjas de velo negro y las de velo blanco. Las de velo negro eran niñas bien, ¿ok? Que entraban a un convento con un montón de dinero y sus muebles y sus cosas. Y las monjas de velo blanco eran mujeres que no podían pagar una vida tan cara, pero podían entrar a ese convento siendo monjas si se comprometían a ser de por vida las sirvientas de las monjas de velo negro. Entonces, vamos a ver dentro del mismo convento ¡Qué horror! la diferencia, claro, sí. Y entonces esta dote obviamente era para la iglesia. Fíjate que no, o sea, una parte sí entra a la iglesia, pero una parte entraba directamente al convento. Y bueno, ese dinero la orden.
Así es, exactamente. Se reinvertía en lo que necesitaba ese convento nada más. Por eso eran conventos Cambió tan su circunstancia, ¿no? Me totalmente. imagino. Bendito. Absolutamente, absolutamente, ¿no? Gracias al testamento de Juana Inés, que lo paleografió mi gran y querida maestra Alejandra González Leiva, nos damos cuenta de las cosas que tenía Sor Juana. Vivía en una casa, no en una celda, en una casita dentro del convento. 2, 3 pisos la casa, con tina, comedor, cocina propia, Con Tina. habitación para ella, su biblioteca, la casa para sus 2 sirvientas de velo blanco, la casita para sus 2, o sea, la mini habitación para sus 2 criadas esclavas negras, tenía 2 esclavas negras, tenía un chango, un monito, tenía varios animalitos de compañía y tenía 2 niñas donadas. Las donadas eran niñas que las familias ricas de la ciudad decían, te vas a ir a educar con esta monja. Y imagínate, que mejor que fuera tu maestra Juana Inés de la Cruz. Entonces vivías con tu maestra dentro del convento, eran niñitas. Entonces, imagínate la casa que tenía Sor Juana Inés dentro del convento. Y No todo era eso gracias a la dote del virrey. Así es, así es. Wow, bueno, Y por menos mal, eso, algo bueno hicieron por nosotros. así es, sí, con esa dote le dieron la oportunidad a la humanidad de conocer los textos, porque ahora sí, ya vemos esta figura de Juana Inés con sus libros, con sus poemas. Que hay que barrer, que hay que trapear, le hablo a mi monja de velo blanco y le digo, te vas a barrer y te vas a trapear. O sea, las cosas que me tocan a mí, yo se las delego a mis monjas de velo blanco, ¿ok? Y ellas Y lo yo hacen. me dedico a desarrollar lo Así demás. es. Obras de Wow. teatro, poemas, discusiones Que además teológicas. quizá con toda esa sensibilidad que ella manejaba y más ahorita que comentas que tenía diferentes animalitos, eso seguramente viene de que en la infancia tuvo contacto con la naturaleza y si además había náhuatl, seguramente supo mucho y bueno, con todo esto, este perfil que le veíamos de absorber todo lo que más pueda de conocimientos de mi entorno, me imagino que tal vez a las señoras de velo, a las señoritas de velo blanco, pues no les iba tan mal, aunque tuvieran que trapear y eso, pero vivir con ella, pues haber sido mucho mejor que ser de velo blanco de las otras, ¿no? Así es, exactamente. Pues ya tenías tu vida resuelta en este sentido, ¿no? O sea, por lo Qué menos trabajo, fantástico. comida y sustento no te faltaba. Pero además me imagino también la circunstancia de las dos esclavas, también seguramente no las trataba de ya hacia lo interno, no las trataba como esclavas, sino como hasta como iguales. Digo, con todo este conocimiento que tenía, no sé cómo lo manejaría, pero me imagino, digo, dentro de Y los límites, ¿no? sí, exacto. Hay una cosa que es, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, no poder entender a Sor Juana dentro de su contexto y tener esclavas. Sor Juana nos brinca mucho, ¿no? Como una persona humanista pudiera tener esclavas. Bueno, la esclavitud era parte de el mismo estado, ¿no? Opresor, sistema opresor para las personas que no eran hombres blancos, Pero me imagino ¿no? que a estas dos no les iba como a cualquiera otra, y yo Claro, estoy, digo, no estaba ahí, pero con todo esto que ya venía, además viviendo en carne propia, yo creo que sí tenía la claro, suficiente sensibilidad para que, ok, te tocó ser esclava, pero aquí pues tienes todo resuelto, vas a sí, tener sustento, porque seguramente sí comían bien, por ejemplo, sí sí, tenían tenían, ropa, sí, 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 este, sí, sí. No, y tenían una algo, vida para esclavo mucho mejor que cualquier otro claro, esclavo, ¿no? Sí, yo creo que y sí les daba el trato de ser, no, claro, no de cosa. claro, no, y es algo muy importante, un dato precioso del testamento, que nos demuestra esto que estás diciendo tú. Al momento de que Juana muere, le da la libertad a las esclavas. O sea, cosa que era una forma, ¿no? La libertad la podías comprar. Tú como esclavo negro podías comprar la libertad. Bueno, y estoy hablando muy groseramente, resumido. O sea, no eran siempre cierto tipo de personas. La forma más fácil de obtener tu libertad como esclavo en el contexto novohispano era que te dieran la libertad.
¿ok? Que tu amo te la diera. Y Sor Juana Inés, al final en su testamento, establece la libertad para las esclavas. Entonces, ahí vemos justamente este destello, ¿no? Este destello de una mujer que no se puede salir de su status quo porque es el nivel de pensamiento, el tipo de pensamiento que es, pero trata de, en lo que puede, de ir más allá. Dentro de sus límites, ¿no? Claro. Exactamente, ¿no? Pero Y darles la para- libertad a sus esclavas, wow, o sea, Sí. si alguien ya ahorita está cambiando su punto de vista de que Sor Juana fue discriminatoria, fue todo lo contrario, porque el acto más grande que le podías dar a un esclavo es su libertad. Así es, y lo Uf. hace, ¿no? Entonces, vemos este perfil, ¿no? De esta mujer que escribe, que es muy libre en el convento, y realmente las mujeres con las que está en este convento, sus compañeras religiosas, también son de clase alta, todas ellas, de estamento alto, pero disfrutan mucho y la llaman la luz del convento, ¿no? Entonces, disfrutan mucho de estar con ella, disfrutan muchísimo de que los virreyes van al convento, ¿sí? A ver la nueva obra de teatro, y pues tener el favor de los virreyes es algo, para el convento es algo importantísimo. Uy, pues es Les mucho da caché, ¿no? Así es, caché, y les dan permisito, ¿sabes? O sea, hay permisos de tomar chocolate en el convento, cosa carísima y además súper, súper, súper de élite el chocolate en este momento, ¿En ¿sí? serio? Entonces, Qué interesante. sí, otro día hablamos de la historia del chocolate, porque hoy esa Sí, sí, porque otra. además eso viene desde el cacao, que era el oro de los Así es, prehispánicos. así es. Wow. Y gracias a nosotros existen los chocolates suizos y belgas, Así acuérdense. es, exactamente. Entonces, es un pensamiento bien interesante, ¿no? Ver cómo tenemos una Sor Juana tomando chocolate, una Sor Juana tomando pulque, porque el pulque y el chocolate son bebidas de estándar alto, ¿ok? Sí, los virreyes toman pulque y hay toda una vajilla para tomar pulque, un tipo de vasos para Wow. tomar pulque. Sí, no, no es un protocolo. Igual para el chocolate, ¿Y se en qué toma el momento protocolo. se volvió así como chafa el pulque? Bueno, no chafa, sino que como que hay pulque toman los pobrecitos. Exactamente, se vuelve Perdón, no con me gusta hablar Porfirio así, pero Díaz. así lo... Así, no, esa es la expresión, ¿no? El pulque es para el pueblo, yo no tomo pulque. Eso viene por una campaña de desprestigio en épocas de Porfirio Díaz a finales del siglo XIX, cuando entra la industria cafetera a México y entra la industria cervecera. Entonces, para desbancar al Wow. chocolate, se empieza una campaña, ¿sí? Para que el café le gane el terreno económico al chocolate, y con los nuevos desayunadores, comedores, el restaurante, cuando aparece el restaurante en México, es aquí tomamos café. El café se toma en la mañana y se desbanca el chocolate. Y lo mismo pasa con la cerveza. ¿Sí? El pulque es desfasado, se le empiezan a hacer un montón de ideas y de campañas peyorativas, ¿no? Y el pulque queda totalmente relegado, ¿sí? A concepto del pueblo, y la cerveza es para la gente moderna. Pero fíjate, eso es hasta Wow. finales del siglo XIX. No te puedo explicar. Luego les paso a ti y a tu auditorio las imágenes de estas mancerinas. Platos Wow. preciosos de plata, de porcelana, Para de el una pulque. taza para el chocolate, en donde Ah, el embonaba chocolate. taza con plato. Y Pero entonces, además el chocolate da una energía impresionante, sí, mucho más que el café. El café es muy sabroso y te da ciertas eh, cuestiones, pero es mucho más nutritivo el cacao. sí, no, y en la época de Sor Juana, fíjate, ve todo un protocolo para tomar chocolate. Había horas para tomar chocolate. Si a ti te invitaban a tomar chocolate, era un evento. O sea, O como sea, la hora del té con los como la hora del ingleses. té, totalmente. Wow. Una vajilla especial, cierto tipo de ropa, se tomaba en las azoteas, donde se ponían como unos verandas, como unas, o lo que hoy Ay, consideramos qué como el roof bonito. garden. No, era una cosa preciosa, preciosa. Qué El barbaridad. chocolate era un elemento. Y Sor Juana amaba el chocolate. En sus reuniones en el convento hay una habitación. En los conventos había habitaciones, con una reja en medio, que se llamaban locutorios, que viene de la voz latina de hablar. Y en la reja, de un lado estaba la monja, ¿ok? Y del otro lado estaban los invitados de la monja. Eran como llamadas, como cuando uno va a la cárcel, ¿no? Estas imágenes de la cárcel en la tele, donde estás atrás de un cristal y puedes hablar, ¿ok? Esa era la forma de ver y Fueron hablar. como sus tertulias, ¿no? O sea, vengan, Exactamente.
Y pues me imagino que la reja es porque como ellas están en una situación de castidad Así y es. casadas con el Señor, pues no pueden tener o sea, sí podemos convivir, pero de lejitos, no Pero vaya a de ser la de lejitos. malas, ¿no? Así es. Entonces, puedes imaginarte estas tertulias de Sor Juana. Sor Wow. Juana de un lado, con sus esclavas y sus sirvientas y sus niñas, ¿no? Los otros del otro lado, personas como Góngora, personas como el rector de la universidad, el obispo, los grandes sacerdotes, los virreyes, ¿sí? Y todo el mundo tomando chocolate y comiendo pastelitos de las mismas monjas que hacían, Que han de hablando haber y sido hablando y hablando. deliciosos. Ha de haber sido una cosa divertidísima. Y como era un convento rico, uno, y como Sor Juana tenía el favor de los virreyes, dos, pues las tertulias eran unos fiestononones literarios, intelectuales, hasta altas horas de la noche, y ha de haber sido una cosa preciosa. Y entonces por No, qué esto, y fantástico. aquí inventó esta idea, por eso Sor Juana escribía tanto, porque le encargaban en esas tertulias. La gente iba a ver qué tienes de nuevo. A ver, vamos a ver qué tienes de nuevo, tu nuevo material. Un poco como stand-up, ¿no? En este sentido. Vamos a verte hablar, ¿no? Vamos a A verte, ver qué nuevo me a ver qué cuenta, no a me ver qué cuentas. aprendo hoy o de qué me río, ¿no? Así es. Y ellos también daban sus poemas. O sea, no era solamente ella, era este intercambio. Y Sor Juana Inés, por eso, tenía encargos de hazme una obra de teatro para el colegio de las niñas, hazme una poesía porque la virreina amaneció muy bonita hoy. O sea, empezaba a tener y todo eso se lo pagaban. Y todo eso entraba a su peculio. Entonces, ¿ves? O sea, es un esquema muy interesante de los mejores años de Juana Inés de la Cruz, ya Ay, completamente en este mundo. por eso, o sea, qué fantástico esa mente en esa época que Sí. logró todo esto y poder seguir desarrollando lo que más le gustaba, ¿no? Que era el conocimiento, Sí, creaciones y así. seguir empapándose de más conocimiento. Qué impresión. Qué, Yo siempre he pensado, Sor Juana no pudo entrar a la universidad, pero logró que la universidad fuera ella. por supuesto. O Y sea, para pruebas un botón, ¿no? sí, así es, así es. Entonces, de pronto hay escenas, ¿no? Me encanta pensar o imaginar de cuántas risas, cuántos juegos, cuánto todo. Entonces, está muy, muy padre la visión de Sor Juana en este momento, que son sus años más importantes de producción. Y bueno, pues desafortunadamente nos tenemos que ir a otro corte, pero regresamos para que nos acabes de explicar y de platicar. Ya para, bueno, dentro de sus obras no solo fue la literatura y la poesía, también ella fue una interesada de la filosofía, que ya nos comentaste que desde el abuelo ya estudiaba filosofía. Entonces, bueno, regresamos rápidamente con ustedes aquí en ¿Y tú también discriminas? Y estamos de vuelta aquí en ¿Y tú también discriminas? Y nos quedamos en precisamente las obras de Sor Juana. Así es. Sor Juana Inés en este momento está en su mejor periodo de vida. Escribe, publica, recibe gente y demás, y cambian los virreyes. Acuérdense lo que les decía, ¿no? Hay un periodo definido de virreinato. En algunos momentos el virrey podía pedir un segundo periodo, pero por lo regular los virreyes estaban rotando todo el tiempo. Era muy común que los virreyes de México pasaran a Lima, al virreinato del Perú y viceversa. Entonces, siempre era como esta la parte. Pero a Sor Juana Inés le toca justamente la llegada de nuevos virreyes. Y estos nuevos virreyes que son los que le van a dar justamente el el momento más importante, ¿sí? Que es el virrey Tomás de la Cerda y Aragón y su esposa María Luisa Manrique de Lara y Gonzaga. Y esta virreina, la virreina Doña María Luisa, es justamente la virreina que nos hemos escuchado, nos han dicho que establece una relación amistosa muy fuerte. En otras líneas historiográficas dirán que es hasta amorosa, ¿no? Con Sor Juana Inés. Entonces, es esta la parte muy bonita, ¿no? De ver esta relación que tiene la figura de doña María Luisa, muy interesante también, puesto que ella es una mujer también muy culta, muy inteligente del lado del gobierno, del lado de la corona.
y Sor Juana Inés es del lado de la iglesia. Y ahí podemos entender por eso el match que hacen, ¿no? Esta unión, este clic que van a hacer estas dos figuras, ¿no? En el cual la amistad trasciende las murallas del convento y la virreina, doña María Luisa, puede incluso entrar, consigue permiso para poder entrar a la celda de Sor Juana y estar justamente a lo largo de la vida de Sor Juana durante este periodo que le va a tocar de ser virreina. Y es un segundo momento, ¿no? Seguido del primero, donde Sor Juana Inés va a tener esta libertad absoluta, casi absoluta dentro de lo que un hábito, las murallas del convento le dejan. Qué impresión. ¿Y qué pasa con ahora sí que con el gobierno clerical en esos momentos alrededor de Sor Juana, en todas estas etapas que empieza a vivir con el favor de los virreyes? Claro, ellos estaban contentos con la lana, ¿no? Pero ¿qué más sucede, no? Hay un arzobispo que cambia el arzobispo y es el arzobispo Aguiar y Seijas. Y es un hombre que viene completamente con ideas opuestas a las ideas de la razón y de la libertad que se tenía en este momento. Entonces, empieza una disputa muy interesante, ¿no? En la cual la iglesia ya no es tan abierta como cuando Sor Juana entró al convento, como cuando Sor Juana despuntó en su vida de la adolescencia en el palacio virreinal y empieza a establecer un veto, ¿ok? Lo que hoy conoceríamos como una barrera política, una barrera de información, ¿sí? Entonces empieza a cortarle las alas, no Una solamente a Sor censura, Juana. ¿no? Un tipo de Sí, censura. totalmente, exactamente esa es la palabra, es un tipo de censura que no solamente va hacia Sor Juana Inés de la Cruz, sino que va para todos los lados. Le afecta a la universidad, le afecta a la cultura en general. Es un retroceso, ¿ok? Que se va a vivir justamente y que por el punto de vista malo, los virreyes empiezan ya a tener una lucha directamente con el obispo Aguiar y Qué Seijas. horror. Entonces ya es pugna contra pugna. No por Antes no los mandó a la hoguera, ¿eh? En una de esas. y en una de esas, claro que exactamente, esa era la problemática. La iglesia tenía pues todo este poder, ¿no? De mandar a la gente a la hoguera y demás. Y los virreyes empiezan esta pugna. No es particularmente por Sor Juana Inés de la Cruz que se empiezan a pelear, Es en pero general, Sor ¿no? Juana Inés sí forma parte importante de haber qué chicharrones truenan más, ¿no? Si los míos como virrey, al dejar que Sor Juana Inés escriba y que monta la obra de teatro y todo esto, o los chicharrones de la iglesia, al decir todos se me cuadran, hasta el virrey se me cuadra. Y es muy fuerte, les repito, no solamente en la parte cultural, sino económico, en lo social, todas las restricciones que va a imponer la iglesia y que los virreyes dicen no. Y empiezan esta lucha entre dos poderes y Sor Juana Inés está en medio. ¿Ok? Qué barbaridad. ¿Y Así es. cómo salió de esa nuestra querida Sor Juana o ya no pudo salir de eso? Va a Porque salir además me imagino de... que empezó a sacar chispas con este obispo. Habías comentado que en las tertulias también estaban los obispos y todo, entonces me imagino que con otro u otros, pues estuvo en muy buenas migas y hasta tenía su favor y la dejaban seguir desarrollándose, pero se ve que sacó chispas y en serio. Sí, totalmente. A los documentos que deja Aguiar y Seijas refiriéndose al convento de San Jerónimo, es que eso no es un convento, es un lupanar. O sea, con esas palabras, ¿no? Entonces es muy, muy fuerte ver cómo hay toda esta ley de censura. Hablemos un poco del obispo, del arzobispo Aguiar y Seijas, un arzobispo totalmente, lo podemos ver siendo críticos históricamente hablando, misógino. O sea, es un arzobispo que no tiene, ¿no? Él deja escrito en algún momento incluso la idea de si una mujer entrara al palacio arzobispal, habría que voltear las losas del piso para limpiar, purificar el espacio donde camino. O sea, es una persona muy, muy contrastante, completa y absolutamente, ¿no? De ideas súper conservadoras, que además contrastan más en este momento porque venimos de dos periodos virreinales, cerca de 12 años, un montón de años, 12 años, ¿ok? 12 años aproximadamente de libertad,
inversión a la educación, a la cultura, un valor por la cultura y el conocimiento. O sea, suena que este arzobispo nos quería regresar a la era del oscurantismo, ¿no? Absolutamente, ¿no? Absolutamente, ¿no? Pero además no me suena nada raro esto de la misoginia, sobre todo, bueno, además me imagino que la virreina también se le ponía dos, tres, y que figuras femeninas, y Claro. bueno, si actualmente figuras femeninas son repudiadas por estas figuras misóginas o estos Claro. entes misóginos, claramente por una falta de seguridad personal, falta de baja autoestima, bajos conocimientos, y se los digo por si por ahí hay alguna persona que le guste hacer uso de su misoginia, piénsenlo dos veces, porque lo único que demuestran es pues falta de criterio y conocimiento, porque Sí. ya ahora sí lo podemos decir tal cual. Entonces mejor, Sí. mejor vean opciones, sean estrategas como la querida Sor Juana, pero bueno, volviendo a esa época, pues debió ser terrible. Y Sí, a porque era pesar el de que arzobispo, o sea, no era sí, no era cualquier cosa. Era el arzobispo. No, O y sea, sí, antes no los mandó a la hoguera, qué barbaridad. Pero, así. ¿qué pasó? ¿Hay algo que haya escrito Sor Juana en esa época que haya demostrado que eso quizá tuvo que ver hasta con su muerte? Porque nos comentabas cuando hablamos de las diferentes pandemias que desafortunadamente Sor Juana muere en una de estas pandemias. Así es. ¿No habrá repercutido esta situación en que, pues por estrés y tristeza, su sistema inmunológico no pudo combatir la pandemia? Así ¿Hay es. alguna conexión histórica o Son algo? varias cosas, son varios momentos. El primer momento de decadencia, por así decirlo, es la entrada de Aguiar y Seijas como arzobispo de México. El segundo momento es todas estas leyes que va a echar, estas censuras que va a echar a andar el obispo y que van a poner cada vez más, ahora sí, van recortando la identidad de libertad, la ilusión de libertad que tenía Juana Inés. A la situación de que vive con la virreina, la amistad que vive con la virreina es muy mal vista, ¿no? No por el aspecto amoroso, ¿no? No existe el concepto, no existía el concepto de lesbianismo dentro de la cultura virreinal. Solo existía el concepto de homosexualismo masculino, definitoriamente, nada más definitoriamente, llamado sodomía. ¿Por qué? Por una ley religiosa. En el momento en el que el esperma se pierde, se está cometiendo un pecado. Esta es una normativa religiosa tanto judía como cristiana como musulmana. Entonces, las mujeres no estaban mal vistas tanto por una relación amorosa entre ellas, puesto que no había pérdida de esa semilla. Y entonces volvemos a lo mismo. Qué horror. Hasta en eso discriminaban a Exactamente. nuestros queridos gays. Así es. Qué Entonces, horror. en ese momento es como si las mujeres, ¿no? Al no tener pérdida de semilla, están en un estrato muy por debajo. Entonces, no importa, pueden ser las amigas que quieran, ¿no? O sea, eso no importa. Al contrario, pienso yo que la relación amorosa o sentimental de cualquier tipo que hubiera tenido Juana Inés con la virreina, la segunda virreina, es hoy por hoy más hablada y más discutida que en esa época, justamente, ¿no? Porque hoy sí hablamos, hoy sí tenemos otras terminologías, ¿no? Identificamos y reconocemos otras formas de vida. Y entonces, esa es la cuestión. Pero la relación amistosa entre Juana y la virreina era la problemática, puesto que le estaba dando poder al convento. Y en algún momento, monjas del convento que están hartas, ¿no? De la peculiaridad y de la fama de Sor Juana Inés, se van a aliar con el arzobispo. Por no decir envidia, ¿verdad? Exactamente, así es. Y se hacen votaciones. ¿Dónde hemos visto Así eso? es. O sea, cuando una mujer empieza a desarrollarse y tristemente las mujeres que no han logrado ser sororarias y se alían contra esa mujer que se está como que saliendo de que El todas patriarcal. somos, pues está saliendo de esta sumisión en la que nos tenemos que mantener las mujeres en el estado patriarcal, ¿cómo, no? Que afortunadamente hoy medio han ido cambiando las cosas, pero no por completo.
Pero qué duro. O sea, porque Una dijeras, sabiduría. bueno, es porque nosotros queremos tener más conocimientos y aportar otras cosas. No, es todo lo contrario. Es para que, pues, tengamos el favor de este sujeto Así es. y entonces nosotros seamos las que estemos en el candelero, ¿no? Así es, seamos las pías, las mejores, ¿no? Y además somos monjas, entonces nos metemos dentro de este esquema, ¿no? Religioso de hipocresías y de demás cosas que vivió Sor Juana Inés. Ganan la coalición de las monjas a favor del obispo y empieza un periodo muy fuerte de censura para no solamente Sor Juana, sino todas las religiosas del convento. Qué Y horror. sí, esa es la parte donde empieza la decadencia. Y en algún momento, y gracias a esta acción, su amigo Góngora va a decirle que le dé los documentos para que los mande a España, puesto que la primera virreina, la marquesa de Mancera, tiene la idea de imprimir en España el compendio de las obras de Sor Juana. Es por esa Qué razón que se salvan fantástico. las obras de Sor Juana, porque Bueno, muy benditos probablemente, esos hombres, de verdad, así de que es, sí así tenían es, algo de así es, inteligencia y poca misoginia y que así lograron es, preservar, pues es que eso es parte de nuestra cultura, de nuestra historia y sobre todo de la historia de la mujer en nuestro país, que así ay, es, nos da esperanza de que así algún es, día así es. podamos llegar a ser un pueblo igualitario en equidad, porque bueno, con todas las cuestiones que nos fuiste describiendo de la época, restricciones y pues sí discriminatorias, pero a pesar de ello se pudo tener una cierta igualdad, cierta equidad y sobre todo libertad de pensamiento, aunque fuera dentro de las murallas del convento, pero para seguir expandiendo su Así es. conocimiento, compartirlo. Entonces, pues nos puede quedar un poco de esperanza que algún día vamos a lograrlo en la sociedad moderna en nuestro país. Digo, Claro, es que tenemos que podemos seguirlo hacer, trabajando, pero que dé exacto, esperanza. es exactamente, es ver que en un momento tan crítico para las ideas, ¿no? El problema es luchar contra esta gente que pone censura, ¿no? Y censura ha habido hoy, en estos momentos, y en épocas de Sor Juana y antes. Entonces, es este momento, ¿no? De reflexionar y decir, vale la pena. Es por esa razón que se salvan la mayoría de las obras. Claro que obras se quedaron aquí en México, copias se quedaron en México, Y no, pero no fueron destruidas. no fueron destruidas, pero sí se Menos perdieron mal. muchas cosas de aquí que escribió, Ah, puesto que entró la epidemia, ahorita vamos a hablar de ello, y las reformas durante el siglo XIX con la iglesia fueron muy, muy, muy fuertes y se quemaron y perdieron grandes acervos documentales religiosos, entre los que venían libros de cuentas o los pomos de Sor Juana, ¿sabes? O sea, se perdió muchísimas cosas y es gracias a la primera impresión de las obras de Sor Juana, que de hecho va a ser en Madrid. ¿Ok? O sea, la impresión de las primeras, el compendio de las obras de la ilustre monja wow. Jerónima Madre Inés Juana Inés de la Cruz, ¿no? Es en Madrid. Entonces, en ese momento se sale con la suya Sor Juana y el obispo no lo sabe. El arzobispo Aguirre Seijas no lo sabe. Entonces, ese es como el gol que le metió, ¿no? Híjole. Es el gol que le metió sin que supiera. ¿Qué hizo el obispo? No solamente se fue contra las monjas de San Jerónimo, se fue contra todos los conventos de religiosas. Antes los conventos de monjas eran casitas, como lo había explicado. Las monjas vivían en casitas. Y el obispo Aguiar y Seijas pone una reforma muy fuerte que se destruyen todos los conventos del virreinato novohispano y se reconstruyen con celdas. Les quita a las monjas el beber chocolate, les quita a las monjas sus joyas, sus libros, sus pertenencias personales más ricas e importantes. Hay una ley muy fuerte dentro de la misma iglesia y el arzobispo con esta misoginia, con esta visión que estamos viendo, censura y pone al límite la vida monjil novohispana. Por esa razón es que Híjole, un vámonos odio a los. terrible. Sí, no, es terrible. Por eso es que nosotros vamos a los conventos, a cualquier lugar que vayamos de ciudad colonial en México, y nos vamos a encontrar con conventos de celdas. Pero si vamos a Perú o a otros lugares de Latinoamérica y Centroamérica, siguen existiendo los conventos de casitas, ¿ok? Es, Porque hasta es, allá no llegó. es un Claro, feminicidio lo que cometió es en terrible, vida, es porque terrible. es o sea, eres monja, o sea,
no vales, no cuentas y te quedas encerrado. Claro, en nombre del Señor, ¿no? Que Claro. también, pobre divinidad, siempre le echaban la culpa de todo y, y nunca le pedían su punto de vista, ¿no? Todo era alrededor del poder. Pero entonces, este señor en el fondo sabía a qué figura se enfrentaba, porque si no, no hubiera sido tan tremendo, ¿no? Totalmente. Y las reformas siguieron después de los obispos que siguieron después de él, apoyaron estas reformas religiosas. Después de los virreyes, los segundos virreyes, cambia el periodo, ¿sí? Se mudan y regresa un virrey que hace muy buena coalición con el arzobispo. Entonces, el todo, ¡qué horror! exactamente, todo se echa para atrás, las reformas van a seguir, incluso años después, te puedo contar brevemente, bueno, lo dejamos para otra plática, pero te resumo, hay un convento en Puebla de unas monjas llamadas las monjas de Santa Inés Montepulciano, que sigue existiendo el convento, y son unas monjas que las van a afectar terriblemente. Les destruyen su convento y muchas por sacar sus pertenencias, el retrato de su madre, cosas que tenían ellas, ¿no? Claro. Entran a sus casas que están siendo demolidas y varias de ellas se van a morir aplastadas porque les cae la construcción encima. O sea, sí fue una reforma que llevó a la muerte colateral, ¿no? De varias religiosas. O sea, fue un... ¡Qué horror! Y vuelvo a lo mismo, críticamente hablando. O sea, ¿las monjas qué? O sea, ellas estaban en su convento, ¿no? O sea, pero es esta necesidad de imponer lo que diga No, el... y para aplastar las ideas acomodó el lugar, porque las ideas son peligrosas. Así es. En ese tiempo me imagino que aún más que las acciones, sobre todo porque vio el poder del conocimiento de Sor Juana en las tertulias, y me imagino que le llegaban comentarios de lo fantástico que era esta mujer, y que qué maravilla, y que qué inteligencia, etcétera, y pues dice, ¿cómo? Además me quita rating, pues no puedo permitir que una mujer haga eso. Qué bueno que al final, como todo tiene un ciclo, qué bueno que fue hasta el final y así tuvimos gran parte de su obra, y qué bueno que se les ocurrió hacer pues la impresión, porque si no, quizá tendríamos menos aún. Y con esto, poniéndonos en este contexto, pues me queda clarísimo que seguramente toda esta tristeza y este estrés por ver cómo todo lo que se había logrado a través de la palabra, pues va para atrás y no hay más que hacer, pues llega la pandemia, pues yo también me hubiera ido con ella. Y además hay una cosa más, a Sor Juana Inés le ponen una trampa. Uno de los obispos, amigos de ella, le pide que escriba una crítica a un sermón y Sor Juana Inés le escribe. Y este obispo la va a publicar en el periódico. Esa publicación es lo único que necesitaba Aguiar y Seijas para destronar a Sor Juana. ¿Por qué? Porque el sermón que critica a Sor Juana Inés de la Cruz es del maestro de Aguiar y Seijas. Entonces, Sor Juana Inés lo pone pinto al maestro de Aguiar, y Aguiar es el pretexto perfecto para decirle, ahora sí hay una ley de censura inmediata para ti. La pone en juicio y la va a obligar a deshacerse de todo. Se deshace de su biblioteca, de sus joyas, de sus regalos, de su todo, y la obliga a firmar con sangre que no va a volver a escribir jamás nada. Y una monja tiene voto de obediencia. ¿De obediencia a quién? Al papa, al arzobispo, al obispo. Sí, claro. Entonces, es el famoso documento donde se retracta Sor Juana Inés de haber escrito lo que escribió y firma con sangre, yo la peor de todas. Qué horror. Pero entonces, bueno, lo mismo le pasó a Galileo, ¿no? Sí, y a Hipatia de Alejandría. Y sin embargo se mueve. Exactamente. Y bueno, hasta ahorita con todo lo que nos has planteado de la maravillosa Sor Juana, me imagino que aunque tenía un dolor terrible de lo que estaba pasando, en el fondo sabía que, y sin embargo se mueve. Así es, exactamente, sí. Esta idea de mis documentos ya van rumbo a Madrid, solo es rezar que no se hunde el barco, pero ya, o sea, ya estamos del otro lado, literal. Claro. Están del otro lado, ¿no? Qué fantástico. Entonces, así es. Y bueno, Juana Inés va, después de todo esto, va a morir.
puesto que hacia 1680-83 entra perdón, 90, hacia los 90 de 1600, va a entrar una epidemia muy fuerte en la Ciudad de México, ¿sí? Y el problema de un convento es que está perfectamente aislado, ¿sí? No entra nadie. Pero si llega a entrar una monja enferma o una enferma, ya se enfermaron todas. Y pasa eso en el convento de San Jerónimo. No dudo que haya mandado al emisario obispo en una de esas. Pues mira, tanto odio que queda dentro Pues de sí. del panorama, ¿no? Del espectro de las Digo, no es de cierto, las ¿no? posibles Estoy acciones. elucubrando, pero me imagino, nos tenemos que ir desafortunadamente a nuestro último corte y pues ya regresamos para cerrar todo este maravilloso viaje que nos hizo nuestro querido doctor Luis Huitrón a través de la vida y obra de Sor Juana y sobre todo lo que significa para lo que es la mujer mexicana en una época muy compleja, pero que nos deja con un acervo cultural sumamente importante, sumamente humanista. Y bueno, regresamos en breve con todas, todos y todos ustedes. Gracias. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides ustedes de regreso aquí en ¿Y tú también discriminas? Y estábamos hablando de la maravillosa Sor Juana Inés de la Cruz y nos quedamos precisamente en el momento de su fallecimiento a raíz de la pandemia. Ya hasta estaba yo especulando malosamente de que fue el arzobispo el que mandó ahí a alguien para que se infectara. No es cierto, no hay documento histórico al respecto, bueno, no lo sé, pero bueno, yo aquí de malosa para poner un poco de pimienta al asunto, pero bueno, ¿qué pasa después de la muerte de nuestra querida Sor Juana, mi Muy querido? bien. Pues Sor Juana Inés va a morir el 17 de abril, ¿sí? De 1695, producto de la epidemia, ¿sí? Cuando ella tenía aproximadamente 46 años, más o menos, de acuerdo a las cifras más o menos que se tienen, ¿no? Deja muchas cosas a su muerte, 180 volúmenes de obras selectas, muebles, hace el testamento, ¿no? Da la libertad y demás a sus criadas, a sus esclavas, y empieza el proceso de enterrar a la monja. Las monjas se enterraban realmente en un rito muy importante y a veces las retrataban a las más ricas, cosa que hubieran hecho con Juana Inés, y las enterraban en un lugar muy bien identificado y más por haber sido la ilustre monja en vida. Pero por la cuestión de la epidemia, lo podemos relacionar perfectamente ahorita con el COVID, entendemos muy bien que no eran momentos para hacer ritos. Y fíjate qué interesante, tanto en ese momento como ahorita, las leyes, se hacían leyes, se implementaban restricciones de entrega de cadáveres, de cuerpos y demás. Y por esa razón es que Juana Inés es enterrada directamente en una fosa común, junto con todas las demás religiosas que murieron en ese convento, que fueron muchísimas. Y esa es la razón puntual por la cual no tenemos la tumba de Sor Juana Inés, ni tenemos tampoco el cuerpo marcado de Sor Juana Inés, ¿no? Hoy por hoy en la Universidad del Claustro han habido muchos trabajos arqueológicos históricos para tratar de sacar, de rescatar el cuerpo humano, los restos óseos, perdón, de Juana Inés. En lo personal, como historiador, considero que es muy difícil encontrarlos, puesto que Juana Inés estuvo en una fosa común. La fosa común está llena de restos de todas las demás monjas y no, relacionándolo con el COVID, se tenían que enterrar inmediatamente los cuerpos por epidemias. Entonces no se hizo ningún tipo de registro ni se registró nada de eso. Ahora bien, hacia 1978, ¿sí? Se hace una supuesta descubrimiento, unos supuestos restos, ¿no? A los que se les dieron gran publicidad, pero jamás pudieron, nunca, pues, corroborarse la identidad de que fuera realmente Sor Juana Inés de la Cruz. Pero no importa, puesto que Juana Inés trascendió en otros elementos, ¿no? Se volvió el ideal de la mujer en México para todos los movimientos, se volvió una figura importantísima, no se olvidó, ¿no? Y sigue viviendo en la memoria, en los libros, en las reimpresiones, en la educación. Y hoy por hoy todos los mexicanos podemos reconocer orgullosamente, perfectamente, la figura de Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, o
Sor Juana Inés de la Cruz, que además ha estado en el cine y en la tele. La serie popular de la televisora es una televisora que sale una serie de pocos capítulos. Es un ejercicio para acercarnos a Juana Inés. Hay una película, les recomiendo muchísimo, se llama Yo la peor de todas, que me parece que es la película de la vida de Sor Juana Inés más puntual, ¿sí? Mezcla muy bien la temática histórica, estudia perfectamente el contexto histórico. Es una película muy, muy seria y muy bien hecha. Es una producción hispano-argentina, no es mexicana, ¿ok? ¡Wow! Así es, y está completita en YouTube. Entonces, la pueden googlear ¡Ay! así, ¡Ay! La vamos a completita, ver. ¡Qué está preciosa. fantástico! Y aquí vamos a ver justamente este panorama. Entonces, para cerrar, desde mi punto de vista, eh, Sor Juana Inés es una de las grandes figuras. Es una gran es un gran intelecto, ¿sí? Es una mujer que va en contra de la estructura, pero además lo fabuloso para mí de Sor Juana, lo sobresaliente para mí de una figura así es que me refuerza, me corrobora la idea de que el intelecto no tiene tiempo. Y entonces es aplicativo perfecto para su momento y para nosotros, que somos los herederos de esa gran obra. Y tampoco género, ¿no, mi querido Tampoco Luis? género, en lo absoluto, ¿no? Entonces, es una gran persona para estudiar, ¿no? Y un gran personaje que siempre que yo a mis alumnos de Salud de Sor Juana Inés es, no lean escuchamos esta voz de museo, ¿no? No lean bajo esa lectura. Hombres necios que acusáis a la mujer sin Ajá, razón. sí. No, se está burlando, está siendo Sí, claro. sarcástica, está siendo ácida, y esa es la Sor Juana. Esa es la Sor Juana ¿En qué más. momento escribió se sabe en qué momento escribió ese poema y a raíz de qué lo escribe? O sea, ¿qué la motivó? Bueno, me imagino que la motivó, pero si se lo pidieron ese trabajo o qué estaba No, pasando. desconozco que realmente si es como para una cuestión especial, pero es durante el periodo de oro de Sor Juana Inés, cuando tiene esta pluma tan libre que permite escribir esta crítica, ¿no? Es que Que no me además, imagino. sí, no, que Si además es actualmente es así como que muchos así es. dicen, ¡ay, qué barbaridad! Y este Imagínate si hubiera poema, sido con el obispo no, bueno, Aguiar, bueno, sí la lleva a la hoguera, seguro. sí, pero la fama de Sor Juana Inés en vida ya había trascendido. En Europa se conocía de ella. O sea, el verso de Hombres Necios ya había ido y venido. ¿Ok? O sea, en el momento de que Sor Juana estaba escribiendo otras cosas. Oye, ¿sabes algunos comentarios específicamente sobre ese poema o en general de la obra de Sor Juana de esa época que ya se conocía en Europa? Si había algún comentario, me imagino que había muchos muy buenos y muy interesantes, ya que hasta hicieron la obra, ¿no? Claro, sí, las obras son comentadas y de acuerdo a las impresiones hay comentarios de los editores y de los impresores. Entonces, uno alrededor de los prólogos justamente de las obras de Sor Juana Inés se puede encontrar con los comentarios de catedráticos, de doctores también. Y siempre fue vista Sor Juana Inés, ¿no? A la altura de estos grandes doctores que Wow. por ser tan reaccionaria y por esta lucha que ahora ya entendemos mejor con el poder de la iglesia, nunca fue elevada en los altares. Pero siempre dije, no lo necesita, porque los altares del intelecto están por sobre los altares de la fe. Claro, qué barbaridad. No, qué impresión, qué figura. Ella se merecía no el de 1,000 pesos, se merecía el de 5,000, pero qué bueno que se quedó el de 1,000, porque si no ya no las hubieran descontinuado, porque luego el de 5,000 ya casi no Sí. sale. Eh, pero qué importante, qué interesante, y sobre todo haciendo la comparación con toda esta discriminación que sufre todavía la mujer en el mundo, pero en específico en nuestro país, que además tristemente termina en muchos feminicidios. Qué importante que tengamos esta figura, que yo insisto nos da esperanza, porque además actualmente pues hay muchas figuras femeninas que han ido alzando la voz, que también nos han dejado un acervo muy importante. Bueno, la corregidora y varias mujeres, Leona Vicario, y otras mujeres en la historia que también nos fuiste
nombrando en aquel programa tan maravilloso que de ahí salió que teníamos que hacer uno solo de Sor Juana. Pero ¿tú cuál dirías que sería la enseñanza que nos deja en el aspecto de la discriminación, la más importante enseñanza que nos deja la vida de Sor Juana Inés? Yo pienso que hay que repasar, aunque sea siglo XXI, y hay que poner en tela de juicio estas estructuras de la iglesia, estas estructuras de poder que anteponen a un género delante del otro, ¿no? Creo que esto es algo que no ha cambiado, ¿no? Si bien se ha modernizado y demás, pero sigue siendo algo que afecta. Las religiosas tienen muy pocos derechos hoy por hoy. Y también Sor Juana Inés podría ser un recordatorio constante, ¿no? De que hay que modernizar estas instituciones y que la mujer debe de tener partida en las mujeres que decidan tener una vida religiosa, cual sea el credo, pero que puedan tener espacio para crecer y no solamente se queden en las que le bordan al sacerdote, como en la época de Sor Juana Inés, que ya Le solo limpian. y le limpian, ¿no? O Sino le sirven para otras cosas, hay así que es. decir las cosas muy Y hoy puntuales por hoy ya también. hay religiosas estudiosas, religiosas que cursan doctorados, que se destacan en otros ámbitos. Y creo que Sor Juana Inés es el recordatorio constante de que esto tiene que continuar y de que siempre hay una nueva barrera que tirar, siempre. Sí, sobre todo con el respeto que me merecen los creyentes. Sí, y no es mi ánimo ni criticarlos, ni mucho menos, pero sí en este ánimo de seguir creciendo, inclusive como la misma institución católica, le vendría bien esta apertura pues madres, pero que den misa, etcétera, ¿no? O sea, ya que no sé solo si el padre, la cuestión del celibato que se ha discutido muchísimo, porque mucho de esto ha generado y ha sido caldo de cultivo para la pedofilia. Claro, no en todos los clérigos, en algunos, pero sí es algo que a través del tiempo, que ahorita ya lo estamos viendo, porque además se han hecho investigaciones muy interesantes, como viene muy bien en la película de Spotlight, eh, toda esta red de pedofilia, que no es exclusiva de la Iglesia Católica. En muchas iglesias se da y en muchos ámbitos se da también, desafortunadamente. Al final es este ánimo de poder, porque también el abuso sexual tiene mucho que ver con el tengo poder sobre ti, no tanto del placer sexual, sino del poder sobre ti, niño, niña, mujer, hombre, lo que sea, ¿no? Entonces, vemos cómo todo esto lo venimos arrastrando desde antes, pero que ahorita que tenemos las herramientas y el conocimiento y que además podemos echar estas ojeadas al, al pasado, pues ojalá en algún momento se modernicen más, que ya no haya esta anti géneros, anti el que piensa diferente, el que se identifica con un género distinto al que biológicamente nació, en fin, ¿no? Sí se tiene que modernizar todo y podemos ver, ¿no? Cómo pues nos falta desafortunadamente mucho, pero hay esperanza. Así es, así es. No, Y mi ellos, y querido. esta gente nos lo demuestra constantemente. Sí. Y bueno, ay, yo quisiera seguir platique y platique y platique con mi querido Luis, pero fue de verdad un deleite enorme todo este recorrido que nos diste. Todavía tenemos muchos temas pendientes, como lo del holocausto que está pendiente y más temas que iremos abordando poco a poco que tienen que ver con la historia, que nos dan luz en este camino para pues aprender de nuestros errores, o por lo menos saber que ahí estuvieron para cuando volvamos a comer, por lo menos ya lo vamos a pensar dos veces, ¿no? No hay Claro. como la historia para poder saber hacia dónde podemos movernos y pues cambiar, ¿no? Cambiar para bien, para el bienestar común, ya no ser tan individualista, ya no nada más para mí, para mí, para mí o para mi poder, sino compartido me puedo dar cuenta que las ganancias son mucho mayores porque se multiplican. Entonces, bueno, pues yo nuevamente te agradezco, mi querido Luisito, siempre es un placer y pues ya estaremos esperando, espero muy pronto, porque además han de saber que a Luisito me lo tienen, bueno, a marchas forzadas por todos lados, porque en la sana distancia y en el encierro, bueno, pues está con muchas clases, estudios, porque además Luisito no para.
Entonces nos hace favor no solo de preparar los programas, sino de darse este espacio para compartir con todos ustedes estos conocimientos tan importantes. Y pues yo te lo agradezco mucho, como siempre, mi querido Luis. Gracias a ti. De veras, muchas gracias por la invitación. Y espero que nos veamos muy pronto con otro tema interesante relativo con la historia y la discriminación. Y bueno, tus redes sociales, mi querido Luis. Estoy como @LuigiWitt en Twitter, ahí me pueden escribir todo lo que quieran, y también así en Facebook, entonces ahí los espero. Y, además de las meninas, ¿no? Además de las meninas, por supuesto, que ahorita están guardaditas en su cuadro, pero estamos preparando sorpresas bien padres, ¿ok? También están como sí. @somoslasmeninas, por si alguien quiere escribir para allá. Perfecto, pues muchísimas gracias, querido Luis. Muchísimas gracias a todas, todos y todas ustedes que nos hicieron el favor de acompañarnos. Ya saben, denle like, compartan, pues para que más gente se entere de todo este conocimiento y pues sí podamos seguir construyendo todos juntos un mundo libre de discriminación. Aquí en tu programa Y Tú También Discriminas. Y nuestras redes sociales, ytdradio@yahoo.com. YTD Radio, tanto en Instagram como en Twitter. Vuelvo a hacer la promesa, voy a ser más activa en Twitter, lo prometo. Pero escríbanos sus dudas, si les quedó alguna duda del programa de hoy, lo pueden también poner en nuestra página de Y Tú También Discriminas en Facebook. Les recuerdo que ya estamos también en YouTube, posteriormente se subía a YouTube, entonces ya también va a ser una forma accesible de ver con imagen, porque siguen los podcasts maravillosos en Spotify e iVoox, que también dennos like y compártanlos, porque todo esto que hacemos en Y Tú También Discriminas es para que lo compartan, lo disfruten y pues también que recibamos una retroalimentación de todos ustedes para ver si seguimos por el camino adecuado o cambiamos de rumbo. Pero estamos aquí por y para ustedes. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao.